Totalment. Més caliu, això, més caliu. Bueno, oye, vamos a orar para que el Señor le ayude y le dé sabiduría y que a nosotros nos dé entendimiento. ¿Os parece bien? Així que, Pare, et donem gràcies per la vida de l'Isaac, gràcies pel seu testimoni, gràcies per com és company de viatge en aquesta aventura de la Bisbal, en la que tu estàs com a gran capità i nosaltres com a gent que tenim ganes de servir-te. I et demanem, Pare, que tu el beneixis, que tu li donguis paraula de saviesa, tu li has anat madurant tot allò que havia de compartir durant aquests dies, així que ara, Senyor, fes que ens ho transmeti de forma clara i sobretot que nosaltres ho entenguem de forma clara per aplicar-lo de forma clara. Així que gràcies, doncs, Pare, per tot i et demanem que tu ens beneixis. En el preciós nom de Crist Jesús. Amén. Doncs, merci Jordi, sí, t'agrada perquè porto xocolata. Esto no lo tenía previsto, pero vamos a hacer vino, pan y bombones, ¿vale? Y hoy voy a compartiros algo sobre una epístola de la Biblia, de Pablo, y me gustaría que me ayudarais, ¿vale? Así que vamos a hacer un concurso, el primer y posiblemente último concurso de epístolas de la Biblia de Pablo, ¿vale? Así que necesitaré 4 voluntarios. 4 voluntarios que no hace falta que os mováis, ¿vale? Os iré a buscar yo y a quien acierte las preguntas que yo les lance, les daré un bombón. 1 o más de 1, depende cómo lo hagan, ¿vale? Así que, sí, si eres estudiante de teología, no vale, ¿vale? Lo siento. No, es broma, así que puede. Primera pregunta. Deletrea Tesalonicenses. Venga, ¿quién se anima? Si no, iré a dedo, que es peor, lo sabéis, lo acabaréis haciendo igual. Venga, Dan. Elévate, álzate. Venga. Empezamos mal. Es que no es tan fácil. Vale. Segundo intento, ¿quieres intentarlo? ¿Sí? Venga. Ahora sí, perfecto. Ahí está. No, bien. No se predica mucho de Tesalonicenses porque cuesta decirlo, Cuesta decirlo. Vale, segunda, ya veis que es fácil, Las otras son más sencillas, esta es la más complicada. ¿Cuántos capítulos tiene Primera de Tesalonicenses? Capítulos. ¿Quién lo ha dicho primero? A ver. Venga, tercera. Vamos bajando el nivel, no pasa nada. ¿Dónde está actualmente, es decir, a día de hoy, lo que era la antigua ciudad de Tesalónica? Luego os lo doy, ¿vale? Que si no, tengo que ir bajando y subiendo. Y la última, ¿cuántas cartas hay a los tesalonicenses? Vale. Estará fácil. Vale, pues efectivamente, hoy voy a hablar de Tesalonicenses y me pararé en la primera carta de Tesalonicenses. ¿Por qué? Pues os cuento por qué. Yo tenía muy claro desde hacía varias semanas que me quería parar en primera de Tesalonicenses, ¿vale? Porque tenía en la cabeza todo el rato el versículo de examinadlo todo, retened lo bueno, era algo que me parecía muy apropiado, ¿no? Estamos en una época de fake news, de deepfake, de inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual, como creyentes en este momento, es muy importante ser conscientes de qué es lo bueno y qué es lo que no es bueno. Y tenía muy claro que quería hablar de este tema. Con lo cual, para prepararme esa reflexión, me puse a leerme, como suelo hacer, todo el libro entero del que voy a predicar, ¿no? Y me empecé a leer Primera de Tesalonicenses. Lo que pasó fue que me quedé atascado en un versículo que no me podía quitar de la cabeza. Y es un versículo que se me quedó ahí, me hizo meditar un montón, me hizo reflexionar un montón, porque me parecía muy fuerte. Y me parecía muy fuerte, entonces volví para atrás y analicé por qué me parecía tan fuerte. Y es lo que os quiero compartir esta mañana. Este versículo... ¿Sí? No. Ah, está apagado. Ahora sí.
Se encuentra en 1 Tesalonicenses 2, 19 y 20, ¿vale? Y si alguien lo puede leer de viva voz y con voz potente, sería genial. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. En la versión en la que yo lo suelo leer, que es la Nueva Versión Internacional, dice: ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Literalmente Pablo está diciendo que él, en el momento en que esté delante de Jesús, su mayor logro, su mayor victoria, será este grupo de personas que estaban en la ciudad de Tesalónica. Y la verdad es que me pareció muy fuerte, no sé si os lo parece a vosotros, pero sabiendo todas las personas que conoció Pablo, toda la gente a la que impactó, todas las iglesias que instauró, me pareció que este hecho de decir es que yo estoy muy orgulloso de este grupo de personas es algo alucinante. Y entonces, evidentemente sabemos que Pablo era un orador excelente, ¿no? Pero en sus cartas no se cortaba un pelo, se tenía que decir las cosas claras. Iba directo al grano y era exigente y exhortaba a las personas con ánimo, pero también con dureza cuando hacía falta, ¿no? Y me pareció que esta carta justamente habla con mucho cariño a este grupo de personas y quise descubrir por qué. Voy a ir saltando por varios versículos del capítulo 1, ¿vale? Que es donde vamos a estar, así que os animo a que tengáis abiertas vuestras Biblias en cualquier formato en el capítulo 1, ¿vale? Iremos saltando por varios de los versículos que hay, así que os iré pidiendo también ayuda para que lo leáis, a pesar de que estará aquí proyectado también, ¿eh? Así que vamos a leer, si os parece, el primer capítulo entero, ¿vale? Si queréis lo leo yo, que lo tengo preparado, ¿vale? Y así os doy algo de tiempo. El capítulo 1 de Tesalonicenses. Voy para allá. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz a ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Les recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre, a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro Evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros les digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Evidentemente el Evangelio fue una revolución en Tesalónica, ¿no? Cambió todas las cosas, y cambió todas las cosas no solo para la propia ciudad, sino también para la región. Para que os hagáis una idea, en los versículos 7 y 8 menciona, ¿no?, que fueron ejemplo para todas las regiones de Macedonia y Acaya. Esto es aproximadamente unos 130 kilómetros cuadrados, para que os hagáis una idea de lo que mide la región. Es decir, ejemplo de una región que mide 130 kilómetros cuadrados. Unas 4 veces Cataluña, más o menos, para que visualicéis, ¿ok? 4 veces Cataluña. Los elogios de Pablo no eran casualidad, lo decíamos ahora, no era una persona que regalara los oídos porque sí, sino que tenía un motivo detrás. Esta carta, para que tengáis un poquito de contexto, Macedonia tenía aproximadamente unos 200.000 habitantes, como Tarrasa, aprox, ¿vale? Lo mismo, separadas al nacer. Era la capital de la ciudad, ¿vale? O sea, la capital de la región. La religión mayoritaria era pues pagana, politeísta. Evidentemente había una herencia griega importante, pero era una provincia romana, con lo cual había mucha mezcla de religiones, y evidentemente había una presencia judía significativa también.
Lo que cuenta aquí está enmarcado en el segundo viaje misionero de Pablo, ¿vale? Que si queréis seguir la historia está en Hechos 17 y 18. Y la carta fue escrita en Corinto alrededor del año 50-51 después de Cristo, ¿vale? Curiosamente es algo que yo esto no lo sabía, quizá vosotros sí lo sabíais, pero es la carta más antigua que nos ha llegado escrita por Pablo. Con lo cual, aquí, pues evidentemente Pablo se le ve si leéis la carta, es verdad que se le ve muy fresco, se le ve muy auténtico y muy cariñoso, ¿no? Con lo que realmente les había cogido mucho cariño a este grupo de personas. Algunas cositas más que son importantes respecto al contexto de la carta, y es que Hechos, justamente, lo que os decía de Hechos 17-18, nos cuenta que Pablo estuvo durante 3 sábados seguidos compartiendo en la sinagoga, discutiendo, dice, ¿no? Exponiendo. Como decía, sabemos que Pablo era un excelente orador en público, con lo cual muchas personas se convirtieron. Esto evidentemente generó un problema, y es que siempre que ocurría algo así y anunciaban que había un verdadero rey, que era Jesús, que iba a volver a resucitar, que iba a volver a la tierra, que había resucitado y que volvía a buscar a sus hijos, esto no gustaba a las autoridades de la época. Con lo cual, Pablo y Silas tuvieron que salir corriendo de la ciudad en mitad de la noche. Con lo cual, lo que dejaron allí fue a un grupo de personas recién convertidas, con muchas ganas de hacer cosas, pero Pablo y Silas mantuvieron esa preocupación de lo que les pasará a los tesalonicenses. Ocurriendo esto, lo que hizo Pablo, y viendo que él no podía ir físicamente, mandó a Timoteo, ¿vale? A que le hiciera un informe y que le explicara cómo estaba la situación allí. Y luego os contaré un poquito cómo fue ese informe. Es curioso, además, hablabas antes, Miriam, de las veces que menciona ciertas palabras, ¿no? Aquí todas las palabras que se mencionan son de cariño absoluto, es decir, estas personas eran realmente personas muy amadas por Pablo, y él se había involucrado al 100% en sus vidas. No era simplemente que hubiera ido a explicarles algo y fuera, sino que se había involucrado al 100% en sus vidas, y eso a él le daba autoridad para poder luego predicarles y explicarles, ¿vale? Es una carta muy centrada en el retorno de Jesús. Hay muchas preguntas a este respecto. Y es cierto también que justamente como los habitantes de Tesalónica pues habían tenido evidentemente persecución y muerte, estaban muy preocupados también por qué pasaba con ellos una vez que volviera el Señor, ¿no? Porque ellos tenían tan presente que el Señor iba a volver muy pronto que estaban preocupados por qué pasaba con esas personas que morían entre tanto, ¿no? Algo, bueno, que realmente también nosotros, por ejemplo, en casa muchas veces comentamos, oye, ¿qué estará haciendo ahora el suegro de Eva, ¿no? ¿Qué estará haciendo? ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo? Con lo cual es una conversación habitual y aquí Pablo da bastantes respuestas al respecto. Con lo cual, dicho esto, nos encontramos a una comunidad de creyentes muy jóvenes espiritualmente, entendedme, personas sin apoyo externo, es decir, Pablo había sido su único contacto externamente, sin apoyo interno, evidentemente, internamente no había nadie que les ayudara, cazados por las autoridades y repudiados por sus propias familias. Es decir, escenario terrible, el peor. No sé, para nosotros es complicado de entender, pero sí que muchas veces, ¿no? Hablando de Puertas Abiertas o de otras comunidades alrededor del mundo que están perseguidas, podemos entenderlo muy fácilmente. Pero imaginaros por un momento que esta iglesia, este grupo de personas, esta comunidad, estamos en esta situación. Todos recién convertidos, sin saber qué tenemos que hacer, buscando ayuda, sin nadie que nos ayude, salvo Pablo, que de vez en cuando nos manda una carta, sin ningún apoyo interno tampoco, no existe Ferede, no existen otras iglesias alrededor, no tenemos a nadie, y con el gobierno persiguiéndonos, con las autoridades buscándonos y cazándonos uno a uno. Y evidentemente en casa también. El peor de los escenarios, ¿no? Esto evidentemente podría haber salido muy mal, ¿no? Pero si volvemos al capítulo que hemos leído, el capítulo no dice esto. El capítulo es totalmente motivador. Está Pablo animando a esa iglesia, que son jóvenes, pero han hecho algo increíble, ¿no? Y es curioso porque justamente de los 5 capítulos que tiene la carta, Pablo dedica prácticamente un capítulo y medio o más a animar a esa iglesia, a motivarles, a recordarles que han hecho grandes cosas. Y es que
cuando uno está atravesando un momento de esta dificultad, las palabras de un amigo, de un hermano, pueden ser bálsamo absoluto, ¿no? Y pueden ser sanadoras para esa persona. Cuando tú estás pasándolo mal y alguien te dice, oye, pero acuérdate, esto tú ya lo has superado, ya lo has hecho antes, no tienes que preocuparte, ya lo has conseguido superar. Eso a ti te reconforta y te da apoyo. Hace poco, hace un par de semanas, estaba en una formación en Londres de liderazgo y alguien nos preguntó, el conferenciante nos preguntó de manera bastante intencional, oye, ¿tú de qué estás orgulloso en tu vida? ¿Cuál es la cosa de la que estás más orgulloso en tu vida? Se refería al ámbito laboral, evidentemente, al ámbito profesional. Pero, bueno, mucha gente empezó a hablar, pues yo un día hice esto, yo hice lo otro, fue genial, estupendo, ¿no? Pero es un buen ejercicio, os lo recomiendo, parar un momento y pensar, oye, ¿qué es lo que realmente me produce orgullo haber conseguido? Pues es un ejercicio chulo. Pero yo en mi caso no pensaba en eso, yo pensaba en que no tenía sentido decir nada porque realmente lo que yo haya conseguido lo ha permitido el Señor, o me lo ha ofrecido el Señor, o lo ha puesto el Señor en mi vida, ¿no? Con lo cual, mi orgullo es el Señor, mi orgullo es lo que el Señor ha hecho en mi vida, ¿no? Y en este caso, Pablo los anima y les recuerda que lo que han hecho en el pasado no es poca cosa, que han hecho cosas muy importantes y con muy pocos recursos, ¿no? Y como os decía, ¿no? En la carta abunda un montón frases del tipo, como ya sabéis, no necesito recordaros que tal, como ya venís haciendo, dice también, esta me gustó mucho, amados míos, vosotros ya sabéis lo que Jesús dijo, con lo cual no los trata con condescendencia, los trata con absoluto respeto y con absoluta admiración. Es decir, oye, es que lo que habéis hecho tiene mucho mérito. Y a mí, honestamente, viniendo de Pablo, me parece que es algo a tener muy en cuenta, ¿no? Con lo cual, ¿qué es lo que ha hecho esta iglesia? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron desde su tierna fundación hasta ese momento en el que Pablo les escribe la carta? ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó aquí? Y es en lo que me gustaría pararme brevemente para reflexionar, ya que creo que nos puede ayudar como personas y también como iglesia. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 1:3. Si alguien lo puede leer en su Biblia o en la presentación, como queráis. Sí. Aquí a mí me sorprendió mucho cuando lo leí porque me recordó constantemente evidentemente a 1 Corintios 13, ¿no? Fe, amor, esperanza. Dice, la obra realizada por vuestra fe, el trabajo motivado por vuestro amor y la constancia sostenida por vuestra esperanza en la vuelta del Señor Jesús. Fe, amor y esperanza. De hecho, cuando yo leí este versículo muy joven, en 1 Corintios, me quedé muy impactado y de hecho mi contraseña de prácticamente todo es esperanza. ¿Vale? Ya lo sabéis, y es por esto. Si queréis entrar en cualquier cosa de mi, Gmail, todo, es esperanza, ¿vale? Ya os lo digo. La tendré que cambiar, no grabéis esto. En cualquier caso, a mí me impactó muchísimo, ¿no? Fe, amor, esperanza, las tres grandes virtudes. Y aquí lo que más curiosidad me produce es que Pablo lo utiliza no solo como conceptos vacíos, sino que lo hace como acciones concretas que están haciendo. Es decir, a la propia virtud de fe, amor y esperanza le está añadiendo un componente de acción, le está añadiendo algo que realmente están haciendo. No es algo pasivo, es algo activo, ¿ok? Y aquí me gustaría pararme. Sabéis que no hay predicación que se valga o reflexión que se valga sin una reflexión etimológica en griego o de alguna definición de la RAE, con lo cual yo me fui al interlineal griego y me pareció muy curioso esto y os lo quería compartir también. Y es que dentro de las tres grandes virtudes, la estructura que tiene es la de complemento del nombre, con lo cual tenemos un complemento, una palabra que acompaña de manera muy evidente a la palabra principal, ¿no? Con lo cual, al final lo que tenemos es algo así como la traducción más acertada sería vuestra fe operante, es decir, la fe operante, el amor laborioso y esperanza paciente. Es decir, le añade este matiz de acción, este matiz no pasivo, al contrario, activo, ¿vale? Y esta escalera ascendente es un ejemplo muy claro de cómo realmente estas personas enfocaron su vida y cómo vivieron esa transformación que habían tenido.
Sabemos que Pablo tampoco no es casual en la manera en la que él habla. Él, si habla así, es porque tiene una intención y quiere matizar estas palabras. Sabemos, evidentemente, parándonos en el primer punto, ¿no? La obra de vuestra fe, que Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Pero es que, ojo, al revés también. Las obras sin fe de poco sirven. Son alimento para el ego, a lo mejor, ¿no? Aquí Pablo no está agradecido por las obras que están haciendo los tesalonicenses, está agradecido porque estas obras nacen de su fe. Y eso es lo que le da valor. Personalmente no vale de nada que hagamos algo increíble si eso no está sustentado por nuestra fe y no buscamos agradar primero a Dios. Luego dice el trabajo de vuestro amor. Aquí me fui un poco más para adelante, a 1 Tesalonicenses 2:9, y Pablo explica, de hecho lo explican varias veces durante la carta, cómo se implicó activamente en la vida de los tesalonicenses. Es decir, no era un vengo, predico, suelto lo mío y me vuelvo, sino que realmente trabajó junto a ellos, a pesar de que en ese momento el trabajo físico manual no era muy apreciado. Él no le importaba, él estaba haciendo lo que hacía falta, trabajando, ¿ok? 1 Tesalonicenses 2:9 dice: recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. El amor no es pasivo, el amor no puede ser pasivo. Aquí de nuevo me recuerda un poco a 1 Corintios 13, ¿no? El amor no es egoísta, requiere sacrificio. El amor real requiere renuncia personal. No es algo que simplemente puedas hacer sin interés, tienes que ponerle ganas. Y más si estás discipulando a alguien, si estás acompañando a alguien en ese proceso, si ese proceso de invertir tiempo en alguien no te está costando, es porque quizá estás todavía en tu zona de confort. Quizá hay más cosas que puedes hacer todavía por esas personas. El amor es intencional, el amor no puede ser pasivo, requiere renuncia, requiere actitud. Hay un versículo que va muy en línea con lo que compartía Miriam también en el partimiento, ¿no? Y es 1 de Juan 2:4, que dice: el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Si realmente amas al Señor, buscas hacer su voluntad y eso se ve, se percibe, el amor está en ti. El tercer punto, la constancia de vuestra esperanza. Esto no habla de una resignación pasiva, no habla de un agobio, habla de una actitud activa, de nuevo, pero en el gozo. Es decir, gozo en la incertidumbre, gozo en las situaciones que son complicadas. Es una fortaleza consciente, no es inconsciente, es consciente. Esta constancia de esperar el regreso del Señor no es algo que esté vacío, sino que está lleno de actitud, de nuevo. Y yo me paraba a preguntar, ¿no? ¿Qué sentimientos nos produce a nosotros la vuelta de Jesús? ¿Lo anhelamos, de verdad? Hoy tenemos una barbacoa, que venga después, ¿no? Bueno, aparte de la lluvia, que es que somos muy listos. El único día que llueve en 6 meses y hacemos una barbacoa, estupendo. No, pero es broma, pero no es broma, entendedme. ¿Anhelamos la venida del Señor? Sí, pero quizá tenemos por delante otras tareas pendientes que nos gustaría cumplir primero, ¿no? Ya nos va bien la vida en la tierra. Bueno, nos hemos acostumbrado. Lo que es evidente es que para ellos, para los tesalonicenses, era muy importante este tema. Era tan importante que Pablo, en cada uno de los 5 capítulos de esta carta, al final de cada capítulo hace un recordatorio de que Jesús va a volver. Y evidentemente esto no deja de hacerme pensar que seguramente es porque estaban sufriendo muchísimo. En un momento en el que estaban absolutamente abrumados, hemos visto por qué, su única esperanza era esperar que Jesús volviera por ellos. Y esta sensación, este sentimiento profundo, les mantenía vivos, les mantenía activos, les mantenía esperanzados. Y no tristes, no abatidos, sino con gozo. Creo que todas las semanas recordamos, ¿no?, que Jesús murió y resucitó por nosotros, pero quizá no todas las semanas recordamos que le esperamos, que le seguimos esperando. Hay un otro versículo que os quiero compartir también y que viene a complementar un poco esto que veíamos en el versículo 3, y está en los versículos 9 y 10.
Como os decía, es como el capítulo acaba así, el capítulo acaba con este recordatorio de que Jesús va a volver, pero le añade un pequeño matiz y lo vamos a comentar. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Primera de Tesalonicenses 1, 9, 10. Amén. Dejaron a sus ídolos, sirvieron al Dios vivo y esperaron el retorno de Jesús. Ese es el proceso que ellos siguieron como nuevos creyentes y que Pablo, esto es importante, Pablo no es que lo hubiera visto, que también, sino que a él le llega la información, por otro lado, de cómo están haciendo todo esto. Os comentaba antes el informe de Timoteo. Timoteo fue a verles porque Pablo estaba muy preocupado, decía, he dejado aquí a este grupo de personas, los he dejado fatal, he hecho lo que he podido, he plantado la semilla, pero esto será un desastre cuando vuelvan. Y Timoteo fue, y lo que vio fue que habían crecido, que estaban más fuertes que nunca y que siguen confiando en el Señor. Y sin duda es porque siguieron un proceso correcto. Estaban enfocados en las cosas importantes, estaban enfocados en la fe, la esperanza, el amor, pero de manera activa, no pasiva. Dejaron los ídolos, sirvieron al Dios vivo. Aquí el matiz es importante porque, como sabéis, evidentemente los griegos y los romanos, sus dioses no están vivos, no estaban vivos, pero en la cultura popular era muy habitual que hubiera muchos actos relacionados con esto, ¿no? De todo tipo, os podéis imaginar. Para ellos fue un cambio radical. Para ellos hubo un antes y un después de haber entendido lo que era el Evangelio. Y eso hemos visto que no solo cambió su propia ciudad, sino que cambió la región. Recuerdo, 4 veces más grande que Cataluña, llegó muy lejos, su testimonio llegó muy lejos. Y muchas veces quizá si estamos estancados en nuestra vida cristiana es porque tenemos que revisar esas partes. Hemos renunciado a los ídolos, estamos sirviendo al Dios vivo, estamos esperando la vuelta de Jesús. Recuerdo mucho a Pau la semana pasada cuando decía esto de que cómo actuarías si supieras que Jesús viene mañana, ¿no? ¿Qué harías? Bueno, se lo comentó alguien a él, creo recordar, ¿no? Y ellos lo tenían muy claro, lo tenían muy presente. A veces nosotros también lo tenemos presente, pero para mal, ¿no? Muchos de ellos también dicen que dejaron sus trabajos, que se les fue la cabeza, no, ya está, que va a volver, ya lo dejo, porque como ya va a volver mañana, pues no voy a hacer nada más, ¿no? Y eso a veces también pasa en nuestro día a día, ¿no? Y me gustaría dejaros con algunas reflexiones a este respecto. No voy a ir mucho más allá porque quiero pararme aquí en esta conclusión. Dejando los ídolos. Si tu fe está puesta en algo que no es Dios, tus acciones irán en consecuencia. Y no solo tus acciones, también tus palabras, tus relaciones. Si lo que a ti te importa no está cerca del Señor, lo que tú busques en otras personas no estará cerca del Señor. Con lo cual tus relaciones tampoco estarán cerca del Señor, tu entorno no estará cerca del Señor y posiblemente te irás alejando más y más de Él. Por eso es importante activamente decir, ok, ¿cuáles son los ídolos que me están apartando del Señor? Es inevitable, o sea, es decir, no puedes evitarlo. Hay cosas que te atraen, hay cosas que te interesan, pero sí que puedes decidir y puedes parar y decir, Señor, ayúdame. Esto no va en la buena dirección, ayúdame a estar enfocado en ti. De manera activa, de nuevo, no pasiva, activa. Pablo dice también que son su mayor orgullo y me gustaría ayudaros a reflexionar también cuál es vuestro mayor orgullo en vuestra vida cristiana, en vuestra vida espiritual. Pablo dedica mucho tiempo en esta carta a hablar de ello y a meditar. Pensadlo, ¿cuál es vuestro mayor orgullo en vuestra vida espiritual?
Y para mí algo clave también lo encontramos en el versículo 6. Dice, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Ellos imitaban a Pablo en la medida en que Pablo imitaba a Jesús. Con lo cual, sin duda, si tuvieron éxito es porque tenían claro a quién imitaban, tenían claro quién era su referente, como quién querían ser. Yo quiero ser como Pablo, pero porque Pablo es igual que Jesús. Y quizá, no sé, la manera en que gestionas tu vida no está ayudando a esto. Como iglesia también. Como iglesia no somos un ente abstracto, somos personas que formamos parte de una comunidad, con lo cual lo que hagamos individualmente en nuestra vida impacta en lo que hacemos también como iglesia. No sé, ¿eres tú parte de esa cadena de imitación de Jesús? Hay un momento en que a lo mejor en el mundo, el Señor no lo va a permitir evidentemente, pero si nuestras vidas van hacia otro lugar que no es imitar a Jesús, imitamos otras cosas, el mensaje se va desvirtuando poco a poco, generación a generación, y acabamos imitando algo que no está cerca de ser lo que Jesús hacía. Y por último, bueno, antes de acabar, perdón, me apunté esta frase que la quería decir y os la voy a compartir tal cual la tengo escrita. Si no estás activamente trabajando en tu vida para imitar a Jesús, estás trabajando pasivamente para imitar o gustar a otras personas. Es decir, esfuérzate, ten atención, pon los pies en la tierra y di, ¿esto por qué lo estoy haciendo? ¿De dónde nace? ¿Cuál es el propósito? ¿Es parecido a lo que haría Jesús? Y mi última reflexión que me gustaría dejaros, bye Tesalónica, sí, esto es un poco... Pablo estaba muy a gusto en Tesalónica. Posiblemente, si el Señor no hubiera permitido que hubiera tenido que salir corriendo, él se hubiera quedado. ¿Por qué no? De verdad, si leéis la carta, las muestras de cariño son evidentes y era por los dos lados. O sea, esto fue un flechazo, ¿vale? No fue solo que Pablo les... No, es que ellos estaban encantados con él también. Esto era realmente un lugar en el que Pablo se sentía muy cómodo. Había un proyecto, estaba bien, había gente capaz. Oye, pues me puedo quedar aquí, ¿no? Pero no, Pablo se fue de la peor manera. Se fue en medio de la noche sin poderse despedirse seguramente de gente a la que quería mucho. Se fue preocupado, se lo llevó a la mochila esto, se lo llevó en la espalda. Y tuvo una grata sorpresa, evidentemente, ¿no? Y imagino que por eso para él fue tan grata esa noticia de que todo estaba bien y de que la iglesia crecía, ¿no? Pero tenía mucho que hacer todavía, está claro. Pablo tenía todavía mucho que hacer y no podía quedarse ahí. Y con esto me gustaría animaros también, animarme a todos, a no quedarnos en las cosas simples, a ir más allá. Si algo no te está costando esfuerzo, quizá puedes esforzarte más, sobre todo si está relacionado con alguien a quien estás discipulando, a quien puedes ayudar. Se está muy bien rodeado de gente, ¿no?, como nosotros, qué bien, qué a gusto, pero quizá hay algo más que podamos hacer, ¿no? Y me gustaba esta reflexión porque me imaginaba yo a Pablo en un pasado alternativo, ¿no?, en el que Pablo se quedaba allí. Sin duda hubiera sido la iglesia más espectacular, la más bonita, pero ¿cuántas personas hubieran dejado de conocer la verdad de Jesús si Pablo se hubiera quedado allí, ¿no? Así que nos animo a pensar en esto también. Y me gustaría orar para finalizar. Pues gracias, Señor, porque tú has impactado en nuestra vida de manera transformadora, has cambiado nuestra vida para siempre, Señor, y queremos reflejar eso también en cada una de nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, y que todo lo que hagamos, Señor, busque agradarte a ti e imitar a Jesús, Señor. Tenemos el ejemplo de grandes personas en la Biblia, Señor, grandes personas que conformaron una iglesia como la de Tesalónica, Señor. Ayúdanos a ser como ellos, a trabajar activamente en las cosas que sabemos que te importan y en acercarnos más a ti cada día, Señor. Te pedimos todo esto sabiendo que es complicado, pero tenemos también el ejemplo de ellos, Señor, en un contexto absolutamente en contra
y pensamos también en las comodidades que nosotros tenemos y lo fácil que puede ser a veces para nosotros y no lo hacemos, Señor. Así que ayúdanos, estate cerca nuestro, Señor, y ayúdanos a reflexionar sobre esto, a trabajarlo durante esta semana también, Señor, y a que todo lo que hagamos busque siempre agradarte a ti en primer lugar, Señor. En tu nombre.